y lo hacía en forma pública. Pero no solo oraban en forma pública, no solo de manera pública ellos mostraban que guardaban el Sabbat, y que al ir a las fiestas sagradas de la nación, también mostraban que eran religiosos. Incluso, y aquí viene el tema, de manera pública, ellos ayunaban mostrándole de manera externa a los demás que cómo sería su condición espiritual. Y entonces aquí vamos a un poquito el contexto un poco más amplio de lo que fue leído hace unos momentos atrás, y yo quisiera que juntos pudiésemos ir a Isaías capítulo 58, si ustedes me ayudan. Vamos a leer Isaías capítulo 58. ¿Les parece? Dice así, verso 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. Esto es lo que está planteando Dios a través de Isaías. Mira, muéstrale, hazle sentir, que ellos sepan que Dios conoce que hay una rebelión en la vida de ellos. Y que la casa de Jehová, la casa de Dios, la casa de Israel, está en pecado. Que ellos sepan que aunque muestran externamente una condición religiosa, no la están viviendo. No está siendo así. Aunque ellos estén ayunando y estén orando públicamente y estén asistiendo a la ceremonia y ellos guarden el sábado, pero eso pierde sentido porque no están viviendo de manera real lo que eso significa. Verso 2. Ellos me buscan, dice el Señor. Claro que me buscan, y me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, y que no hubieran dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios, y dicen, verso 3, ¿por qué ayunamos y no hiciste, por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Miren la declaración abierta que Isaías está no solo enseñando a sus contemporáneos, sino que se está registrando, y que es lo que tenemos el día de hoy. Miren, ustedes buscan ayuno, ustedes me buscan a mí, pero en realidad no lo están haciendo. No lo están haciendo, no lo están viviendo como debiera ser. ¿Qué sentido tiene que ustedes ayunen, pero no vivan conforme a lo que ese ayuno representa, significa? Eh, Porque en realidad lo que le interesa son ustedes, no le interesa a los demás, ni siquiera le interesa a Dios, no le interesa a ustedes cómo Dios desea para ustedes el estilo de vida que ustedes debieran llevar. No, no, a ustedes les interesa complacerse a ustedes mismos, pero no le interesa lo que Dios representa, ni le interesa su prójimo o las necesidades de esto. De hecho, ustedes los oprimen. Hermanos, saben que esta declaración, sin lugar a dudas, no debieron haber sido muy fáciles para Isaías, para dárselo a su pueblo. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Y aquí viene, creo que sin lugar a duda, esta no es una pregunta retórica. Pero aquí hay mucho sentido de lo que Dios espera que el pueblo de Jacob pudiese entender en los tiempos de Isaías. Miren, el ayuno es para el bien de ustedes, pero el sentido del ayuno verdadero, ustedes tienen que vivirlo y tiene que notarse. Y no tiene que votarse en el rito, sino que tiene que notarse en el estilo de vida de ustedes. Por lo tanto, el Señor plantea claramente, miren, el ayuno que ustedes están siguiendo, el estilo de vida que ustedes están siguiendo, ¿es el que yo les pedí? ¿Es eso lo que realmente ustedes desean? ¿Es lo que yo espero de ustedes?
Este es el ayuno que yo escogí, y aquí viene lo práctico del ayuno, el sentido práctico misional del ayuno. Dice así el Señor: que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de cenizas. Lo que el Señor está diciendo, mire, yo lo que espero como Dios de ustedes es que cuando ustedes se muestren al pueblo de manera externa, visible, es que ustedes padezcan esto, que echen ceniza y que ustedes muestren que están compungidos por vuestros pecados y presenten una expresión de... No es eso, es eso lo que yo pedí de ustedes. Y miren, esto no es algo nuevo, porque en los evangelios nosotros encontramos las mismas sentido de claridad de Jesús para el pueblo. Le dicen, ¿quieren que ustedes anden demacrados, pálidos, porque ustedes están mostrando que están ayunando? No, no, dice el Señor Jesús. Por favor, comprendan el sentido real que tiene el ayuno. Verso 5, parte casi final. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Llamaréis ustedes agradable esto a Jehová? Eso es lo que el Señor está planteando en esto. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Es el ayuno que yo espero de ustedes? Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 58, hermanos, es un texto que no queda ahí. De hecho, la hermana White lo menciona en mucha parte de su literatura, inspirada por Dios, que nosotros podamos sacar la lección que corresponde a Isaías 58, que es una lección para nuestro tiempo, para nuestra vida, para nosotros como pueblo y para nosotros como hijo e hija de Dios en forma personal. Cuando nosotros miramos Isaías 58, no lo podemos leer, no lo podemos entender, no lo podemos explicar y no lo podemos vivir si nosotros no lo relacionamos de manera estrecha y muy significativamente con Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué es lo que habla Apocalipsis capítulo 14? Habla del Evangelio. Este Evangelio que debe ser predicado, de la salvación que Cristo tiene para el ser humano. ¿Cómo es eso? Sí, porque el mensaje del tercer ángel no debe ser relegado a un segundo término en esta obra que nosotros debemos hacer, sino que debe ser uno con ella. Ayunamos y predicamos. Ayunamos, oramos y predicamos. Ayunamos y le mostramos a otros las bondades de Dios. Ayunamos y le mostramos lo práctico que es amar al prójimo en la necesidad que tiene el prójimo. No solo ayunamos para ayudar, para ser sensible a las necesidades físicas, financieras, emocionales de las personas, sino que también ayunamos y también nos interesamos de las necesidades espirituales que las personas puedan tener. Sí, Isaías 58 está estrechamente relacionado con Apocalipsis 14. Predicamos el Evangelio, pero también ayunamos para poder llevar adelante el Evangelio para que las personas crean en Jesús como su Salvador, pero también un Evangelio práctico, supliendo las necesidades de aquellos que lo requieren. Apreciados queridos hermanos, ¿qué sentido tenía que el pueblo ayunara si no estaba viviendo la vida espiritual, religiosa, práctica de la vida? ¿Qué sentido tenía mostrar algo externo y vivir algo completamente diferente en lo interno? Las necesidades espirituales del alma deben estar siempre en primer término. La prioridad es la necesidad que las personas tienen de poder encontrarle respuesta a sus problemas, a sus necesidades, a su situación espiritual. ¿Quién puede solucionar esto? Jesús. ¿Quién puede llevarle esta solución a las personas? Solo Jesús. Y no a través de los ángeles, como muy bien podía haber sido hecho, sino que se lo entregó como responsabilidad maravillosa a usted y a mí. Hay personas que están sufriendo al lado nuestro. Hay personas que están muriendo sin conocer a Cristo. Hay personas que están buscando soluciones en aquello que no representa al Señor por desconocimiento. Por lo tanto, cuando nosotros ayunamos, nosotros también debemos aprender de las lecciones de Isaías. ¿Por qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? ¿Qué sentido tiene ayunar? ¿Abstenernos de alimento por 10 horas? ¿Por 20 horas?
hacerlo tal vez como Pablo, que estuvo ayunando 3 días, o tal vez ayunar como lo hizo Jesús por 40 días, 40 noches, o como Moisés en el Antiguo Testamento que hizo lo mismo. ¿Qué sentido tiene el ayuno para nuestra vida y para cada uno de nosotros? Por lo tanto, cuando nosotros vemos la experiencia del pueblo de los tiempos de Isaías sobre esto de decir algo y hacer algo diferente, demostrar una religiosidad externa, pero no vivirla, ¿saben cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Y el nombre es hipocresía. E hipocresía es falsedad, es mostrar una persona en sus acciones o en sus palabras fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Eso es ser una persona hipócrita. Una persona hipócrita es aquel que muestra lo que no es. Y Jesús, en más de una ocasión, en realidad en 13 ocasiones en los evangelios, lo plantea también en sus contemporáneos. Ustedes son hipócritas, dice, porque ustedes muestran algo, pero en realidad no lo son. Es un mensaje que Isaías tuvo que mostrarle a sus contemporáneos. Comprendan que si nosotros somos el pueblo de Dios, les plantea a ellos, nuestra vida tiene que ser de acuerdo a lo que creemos y no vivir o mostrar lo que realmente nosotros no somos. Somos personas pecadoras, somos personas que erramos, que equivocamos, que a veces salimos del camino, pero no mostremos lo que no somos. Eso es precisamente lo que podría indicarse de esta situación. Ser un hipócrita es que nuestras acciones y que nuestras palabras no reflejen lo que realmente nosotros somos o tenemos. Por lo tanto, la palabra para hipócrita en el griego es hipocresía. Sí, no se distingue mucho con el castellano, el español que nosotros tenemos. Pero esto de ser hipócrita viene del deseo o de la necesidad de esconder. ¿Qué esconder? A veces esconder los sentimientos, a veces esconder las motivaciones reales, ¿sí? Reales. Se las escondemos a los demás, guardamos, cerramos nuestra vida, no nos mostramos tal como somos, mostramos algo que tal vez no somos. Eso era lo que tenían la nación en los tiempos de Isaías. Por lo tanto, ¿qué es lo que proyectaban ellos? Proyectaban una imagen que no era real, una imagen falsa, que ellos no eran así, pero esa falsedad o eso irreal no escapa a los ojos de Dios. Y Dios, deseándole bien al pueblo, le envía los mensajes a través de Isaías. Mire, si ustedes quieren ayunar, ayunen por las razones que corresponden y ayunen para que ustedes puedan comprender que hay personas que los necesitan a ustedes. Y que su conducta debe ser una conducta que refleje no tanto el ayuno, sino que el ayuno es la expresión de ese vínculo que se tiene con Dios. Por lo tanto, en la hipocresía existe a veces una condición de inconsistencia. No se es equilibrado en ambos aspectos, que nosotros muy bien hemos mencionado, lo externo con lo interno. Alguien podría decir lo privado con lo público. Por lo tanto, ser hipócrita es no tener haber una inconsistencia entre lo que se piensa, ¿cierto? Y lo que se hace. O entre lo que se piensa, con lo que se hace y con lo que se dice. Esto muchas veces con la finalidad de no revelar nuestra verdadera personalidad o la personalidad que tenían la nación de Isaías. En este sentido, entonces, la hipocresía se reduce a un concepto que pareciera ser que es un concepto mucho más profundo y que no tiene que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios, que es el engaño. Una persona hipócrita es una persona que engaña. Y el pueblo de Israel, algunos de ellos estaban no solo siendo hipócritas, sino que estaban engañando a los demás y querían engañar a Dios. Y ¿saben lo más terrible? Querían engañarse a sí mismos. Eso es lo que genera el pecado. Eso es lo que genera una vida de pecado y una vida de religiosidad que se aparenta, pero que no se es. No se es genuino, no se es transparente, honesto. Y viene no solo ser hipócrita, es ser alguien que engaña, sino que es una persona que es mentirosa. Sí, por lo tanto, la hipocresía es fingimiento de cualidades o es
fingir ciertos sentimientos que son contrarios a lo que verdaderamente se tiene o se experimenta. ¿Qué es lo contrario a la hipocresía? ¿Qué es lo que Dios espera? Es ser auténtico, auténtico. No es que no vayamos a errar, no es que no vayamos a equivocarnos. Claro que lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer, porque el pecado está. Pero hermanos, ser auténtico, reconocer, aceptar. Y cuando nosotros ayunamos, ¿saben? Nosotros le decimos, Señor, por favor, quiero que mi sangre no solo esté, no quiero que esté tanto en mi estómago, sino en mi cabeza, para que yo pueda tener todos mis sentidos atentos a escuchar tu voz y el mensaje que tú tienes para mí. Si hay que hacer cambios, yo no los puedo hacer, Señor, pero por favor, hazlo en mí. Bueno, esa era la situación que el pueblo en los tiempos de Isaías no tenían. Ellos se mostraban de una forma, pero no pedían que Dios obrase durante esos días que ellos tenían de ayuno. Por lo tanto, la hipocresía había saturado tanto a la vida religiosa judía que había generado conductas que no debían darse dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que significa eso entonces? Que estas personas, en este sentido de engaño, de mentira, lo que realmente era, querían ser aceptados por Dios, pero no se sometían a los planes de Dios. ¿Por qué querían ser aceptados por Dios? Señor, estoy ayunando. Aceptan este ayuno como una obra que yo te entrego a ti. Pero eso no se condecía con el trato, con el vínculo y la manera como ellos vivían la vida religiosa, ni consigo, porque habían estado en un mundo de pecado, de idolatría, pero también estaban siendo injustos con su prójimo, en su vida. Querían recibir la aprobación de Dios, pero no le importaba que sus pares no le aprobaran a ellos. ¿Por qué? Porque como dijimos, había una situación económica, financiera, había un estatus que se había generado, por lo tanto habían sido bendecidos en ese aspecto, pero ellos no estaban siendo bondadosos, así como lo cantó la hermana Aline, tu bondad la veo aquí, que es una condición de hacer el bien, no estaban haciendo el bien con los demás. En este sentido, entonces, ¿cuál es el ayuno que Dios le pide a su pueblo? Volvamos, por favor, a Isaías capítulo 58. Verso 6. Verso 6. Dice así, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿No es el ayuno que yo les pedí dejar libre a los quebrantados y romper el yugo? Y aquí viene la siguiente descripción, tal como lo estamos mencionando, verso 7, sobre esto, sobre el ayuno que yo escogí para el pueblo de Dios, para ustedes. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento? ¿Que a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Miren, por favor, el aspecto práctico de la vida espiritual religiosa que Dios está presentando a través de Isaías. Mira, ustedes ayunan, pero la vida de ustedes no cambia. Ustedes ayunan, pero están tratando mal a su prójimo. Ustedes ayunan, pero no están compartiendo con aquel que menos tiene. Hay personas que están sin ropa. Ustedes le están dando ropa a esas personas. No es necesario que ustedes den de lo que les sobra, den de lo que ustedes realmente creen que a la persona le va a servir. Esto es lo que el Señor está presentando a través de Isaías. Ustedes han endurecido su vida espiritual, su corazón está duro, porque ustedes solamente están cosechando para ustedes, le dice el Señor a su pueblo. ¿Qué espero yo? Que el ayuno sirva, que el ayuno sirva para que ustedes sean más dadivosos en suplir las necesidades que las personas tienen. Eso es básicamente lo que Isaías está presentando y que la hermana Ellen White plantea en muchos de sus escritos, que nosotros saquemos lecciones de esta situación del pueblo de Dios. Dice así, hay personas quebrantadas, y déjenme presentarlo de esta forma ahora. ¿Hay personas que están quebrantadas? Sí. Y miren, por favor, hoy hay personas que están quebrantadas no solamente porque perdieron su trabajo. Hoy en la escuela sabática escuchábamos cómo algunas personas de una empresa perdieron su trabajo, y no fueron pocas. Esas personas están quebrantadas.
Yo les pregunto, ¿qué podemos hacer por ellas? Segundo, hay personas que están quebrantadas por una situación emocional, no solo laboral, emocional, porque le afectó. Le afectó que el día de ayer tenían trabajo y hoy día no tienen trabajo. Están afectadas emocionalmente porque ayer tenían sus ingresos asegurados para las necesidades básicas de la casa. Hoy no la tienen. No la tienen. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para poder llegar a esas personas que están quebrantadas emocionalmente? Y hay personas hoy que han perdido la esperanza. La esperanza porque al estar en una cuarentena como la que llevamos nosotros ya hace más de un año, las personas perdieron la esperanza. Se les oscureció la visión. Se han quedado solo con lo que está y lo que ellos pueden ver y ven que su futuro está negro, está oscuro. Yo pregunto, ¿qué podemos hacer? Contextualizando lo que pasaba en los tiempos del profeta Isaías, que fueron más de 60 años, o sea, no era poco la experiencia triste que estaba viviendo el pueblo de Israel. Mostraban algo, pero no lo estaban viviendo, no estaban viviendo lo que debía ser. ¿Qué podemos hacer con las personas que están quebrantadas? ¿Qué podemos hacer, hermanos, con personas que hoy no tienen pan? Eh, Chile es un país que consume mucho pan. Y nosotros, sin lugar a dudas, consumimos mucho pan durante la semana, excepto hoy, por supuesto, que estamos en un día de ayuno y un día de oración. El ayuno no puede llevarse adelante si nosotros no lo vinculamos con la oración. Y para orar es muy beneficioso orar separando a veces momentos para poder ayunar, para concentrarnos de manera muy especial en la voz que Dios tiene para nosotros, el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero hoy hay personas que tal vez no van a comer porque no tienen. Hermanos, no tienen pan, no tienen aceite, no tienen la sal, no tienen el azúcar, no tienen la harina, porque quedaron sin trabajo hoy, ayer. Pero hay personas que llevan meses sin comer. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros con el hambriento? Podemos ir un día en nuestra vida de hogar, al tener nuestro desayuno, al tener nuestro almuerzo, al tener nuestra cena, sabiendo que hay personas que están cerca y que podrían estar no teniendo alimento. Hoy tal vez podemos ponernos ropas. Sí, está lloviendo, pero hay personas que se están mojando y no tienen zapatos y no tienen ropa. ¿Qué podemos hacer? Hoy hay personas que están con su techo que está destruido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso es precisamente lo que Dios le estaba diciendo a Isaías para que eligiera al pueblo. ¿Ustedes quieren ayunar? Bueno, ayunen. Pero, ¿qué es lo que yo espero de ustedes que resulte de su experiencia de ayuno? Y eso es lo que Dios esperaba. Preocúpense más de las personas que necesitan lo emocional, lo físico, lo social y, por supuesto, de manera transversal, la necesidad que tienen las personas del aspecto espiritual. Que las personas sepan que hay salvación, que hay esperanza en sus vidas. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, lo cubras. No tiene zapatos, está mojado ese zapato. Hay niños pequeños que no tienen ropa, que no tienen vestimenta. ¿Y cuánto bien les haría a ellos que junto con la vestimenta hay un poco de amor, de bondad, como fue cantado el día de hoy, de bondad, de cercanía, de compañía? Y yo quisiera decir algo más, que no solo tiene que ver con lo emocional que ya mencioné. Las personas necesitan sentir que son valiosas, que son valiosas. Tal vez nosotros necesitamos, incluso a través de la virtualidad, decirle a las personas que son valiosas, sentir que ellas sientan que no están solas, que no están solos, porque solo es muy diferente enfrentar los problemas cuando hay alguien que nos escucha, alguien que nos aconseja y alguien que ora por nosotros. ¿Saben que una de las cosas más maravillosas que yo he visto en este último tiempo, que hace tiempo yo no escuchaba, es como una hermana ya de cierta edad me dice: pastor, todos los días, con tales hermanas, estamos orando por usted? Hermano, ustedes no saben lo que eso significa, que alguien sepa que otra persona está orando por uno. Tal vez hay muchos de ustedes que están orando por alguien y esa persona nunca lo sabe, nunca lo sabrá. Pero es bueno que ustedes le digan también a esa persona: mira, estoy orando por ti.
Estoy orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu salud. Estoy orando por tu trabajo, estoy orando por tu vida espiritual. Eso es lo que el Señor plantea entonces. Y ahí Dios nos da esa maravillosa descripción de cómo brillará nuestra luz y nosotros con la ayuda del Señor podemos hacer las cosas tal como debieran ser. Hermanos, Dios pide coherencia. Sí, ser coherente entre el acto de ayunar para escuchar a Dios y ayunar para compartir el evangelismo práctico. Lo voy a repetir. Dios pide coherencia en el acto de ayunar, porque nosotros cuando ayunamos, nuestra voz no es la que debe escucharse. Nosotros ayunamos para escuchar la voz de Dios. Oramos al Señor, pero que necesitamos que Dios hable para nosotros. Eso es el ayuno. Ayuno es escuchar la voz de Dios, separar tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero también ayunar, hermano, es escuchar la voz de Dios y es escuchar la necesidad de las personas ante las cuales nosotros podemos ir en ayuda de ellas, en lo físico, en lo emocional, en lo social, pero en manera especial en lo espiritual. El pueblo de Israel no estaba cumpliendo la misión de ser y llevar adelante una misión, ni centrífuga ni centrípeta. O sea, de llevar el evangelio a las naciones donde estaban y las personas que pasaban por Israel, hablarles del Dios en el cual ellos creían. Mateo capítulo 6, verso 16 dice, Jesús, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por lo tanto, Ellen White, en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 243, ella plantea lo siguiente. Los fariseos, en los tiempos de Jesús, trataban de exaltarse por su rigurosa observancia de las formas, mientras que su corazón estaba lleno de envidia y de disensión. He aquí entonces que las escrituras, que para que se entiendan y debates esto de ayunar, nosotros podamos responder entonces esta pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflijan su alma, que encorven su cabeza como juncos, hagan camas de saco y de cenizas? ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Llamaréis esto el día agradable de Jehová? Eso es la reflexión en estas 10 horas que estamos llevando de ayuno, que no solo es abstenerse de alimento, sino que es escuchar la voz de Dios y poder comprender lo que Dios necesita, que nosotros podamos entregar a las personas que hoy no tienen respuesta a sus preguntas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Qué cuando veas al desnudo, lo cubrirás? ¿Te vas a esconder de tu hermano? Él en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 504, ella escribió así. Tal es la receta que Cristo prescribió para el alma que desmayara, duda y tiembla. Levántense los perezosos, los que andan tristes, delante del Señor y socorran a alguien que lo necesite. Esa es la visión que tiene la hermana White. Miren, hay personas que necesitan. Vamos donde están ellos. No esperemos que lleguen. Vamos donde ellos están. Por lo tanto, se describe que el ayuno que Dios acepta, ¿cuál es este? El Ministerio de Bondad, página 34. Es compartir nuestro pan con el hambriento. Y a los pobres errantes, traerlos a casa. No esperar que ellos lleguen hacia nosotros. Prosiguen incansablemente en vuestra búsqueda. Y ellos suplican que les proporcionéis un hogar. Vosotros debéis buscarlos y traerlos a vuestro hogar. Alcáncenlos con su mano, con la mano del amor, con el sentido de que ellos sientan que son importantes o que alguien está interesado en ello. Es imposible
asir el brazo de Dios con una mano, mientras con la otra la empleáis en satisfacer vuestros propios placeres. Esta declaración de la hermana White debe llevarnos a la reflexión. Tomar a Dios con una mano y con la otra solo preocuparnos por nosotros mismos no es el ayuno que Dios ha escogido. Lo que plantea la hermana White es que si nosotros queremos tomarnos de la mano de Dios, por favor, también extendamos la otra mano para ayudar a aquellos que lo necesitan. Siempre podemos dar una segunda milla, siempre. Hermano, siempre nosotros tendremos carencia en nuestro hogar, siempre, siempre. Pero eso de tener carencia no nos inhabilita para de lo poco o de lo mucho que tengamos, poder compartirlo con los demás, con aquellos que lo necesitan. Por eso que es lo que plantea el Señor. Entonces, ¿es suficiente solo ayunar? ¿Es solamente eso? Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 32, dice la hermana White. Todas nuestras oraciones, todos nuestros ayunos no lograrán nada a menos que emprendamos resueltamente esta obra. Sagradas obligaciones descansan sobre nosotros. Hermanos, el ayuno nos viene a impelar a que nosotros podamos ir y dar lo que nosotros tenemos. Usted tiene un pan, del pan. Pero puede ser que no tenga pan. Pero usted tiene el pan espiritual. Usted tiene lo que Cristo ha hecho por usted. Eso se llama lo que los cristianos del primer siglo de la iglesia naciente comenzaron a entregar. Nosotros les estamos hablando a ustedes de lo que hemos oído y de lo que hemos visto de Jesús. En otra ocasión, 2 discípulos que estaban en el templo le dijeron a aquel que estaba paralítico: mira, yo no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que nosotros tenemos te lo vamos a dar. Y en el nombre del Señor Jesús, levántate de esa condición de pecado, de esa condición de estar paralizado, levántate. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros para dar? Si tenemos pan, démoslo, compartámoslo, no vamos a ser más pobres. Tenemos ropa, no vamos a ser más pobres de lo que somos, dando, al contrario, vamos a enriquecernos. Tal vez no en vestimenta ni en comida, pero nuestra alma va a ser enriquecida, porque podemos ayudar a alguien. Solo uno, hoy solo uno, mañana serán 2, y el día de mañana, hermano, con la pobreza de otros, nosotros seremos ricos. Pero lo que las personas necesitan no solo es pan, no solo es vestimento, es esperanza para su alma. Y nosotros tenemos esa esperanza, tiene nombre, se llama Jesús. Y Jesús les ha dado lo que ellos son pobres en espíritu, que es salvación, que es esperanza, es darle lo que Jesús hizo en el madero, que es lo que las personas necesitan conocer. Así que cuando nosotros ayunamos, nosotros queremos escuchar la voz de Dios, y Dios nos insta: háblale a otro, cuenta tu testimonio, muéstrale a otro lo que es la salvación. Por lo tanto, nada lograría el ayuno, nada lograría la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios. Si el corazón está lejos de Dios, ¿qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene ayunar? Si nosotros no tenemos esta actitud, esta disposición de que realmente Dios, al orar en nuestro corazón, también el Espíritu Santo puede hacer, al entrar en nuestro corazón, se pueden hacer los cambios que necesitan ser. Hay mucha profesión externa en nuestro mundo y hay abundancia de autojustificación, pero las evidencias de la obra profunda de la gracia y de los corazones no son tan evidentes. No son tan evidentes. Hermanos y hermanas, un mensaje para hoy, ya no para el tiempo de Isaías. Ha llegado el tiempo cuando toda persona debiera comprender que tiene un alma que salvar o un alma que perder, un cielo que ganar o un infierno que evitar. Por lo tanto, ese es el mensaje que Dios entrega para su iglesia, entrega para su pueblo. Estamos ayunando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para escuchar la voz de Dios. ¿Saben para qué? Para que esa voz que Dios obra en nosotros, que nosotros escuchamos, podamos compartirla con las personas que lo necesitan. Yo escucho tan profundamente el trabajo que el equipo de nuestra hermana Elba hace en semana a semana.
¿Saben? La única forma de saber lo que eso significa es haciendo lo que ellas hacen y lo que ellos representan. Hay otra iglesia, aquí en Valdivia, que ellos reparten comida. ¿Sí? Hay familias, se reparten las familias, preparan comida, las colocan en estos envases, no son plásticos, que mantiene el calor. Y lo reparten, hermano. Eso necesita la gente. Necesita que sus estómagos estén con alimento. Que los desnudos estén con ropa. Que los que están en el hospital puedan ser visitados. Jesús lo dijo de otra forma en los evangelios. Pero ¿saben lo que la gente necesita? Que usted le hable de lo que Jesús está haciendo en su vida. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que ha hecho Jesús en su vida? ¿Cómo Jesús los ha cuidado? ¿Cómo Jesús se ha manifestado en su vida? ¿Cómo los ha protegido? ¿Cómo los ha bendecido? A veces ese balón de gas de 15 kilos que tenía que durar para un mes, dura 2 meses. Y cuando ese balón de gas, que de manera inexplicable, al durar un mes, dura 2 meses, cuando usted le llega el dinero que usted necesitaba y no podía comprar, cuando usted lo tiene misteriosamente, ese balón de gas se acaba. Hermano, cuando usted recibe ese dinero para comprar, ese balón se acaba. ¿Cuántas veces usted ha abierto la puerta de su casa y sin que alguien tocase esa puerta y sin ver a nadie, usted ve una canasta de alimentos? Hermano, la vida cristiana nos ha enseñado mucho a lo que significa depender de Dios. ¿Qué necesita la gente? Eso es lo que el Señor le estaba mostrando a la nación en los tiempos de Isaías. Miren, ustedes muestren lo que ustedes son realmente, no para descubrir el pecado de ellos, sino que al contrario, si Dios obraba en el corazón de ellos, hermanos, miren qué diferencia iban a notar. Iban a tratar de la forma que correspondía al prójimo. Iban a amar al prójimo. No iban a colocar una carga demasiado grande sobre su prójimo. Hermanos, ¿qué necesita la gente hoy? Necesita que nuestro ayuno sea un ayuno, como dice la hermana Juárez, un ayuno práctico. ¿Suplir necesidades emocionales? Sí. ¿Suplir necesidades sociales? Sí. ¿Suplir necesidades físicas? Sí. Pero ¿será que nosotros también estamos cumpliendo con suplir las necesidades espirituales? Que Dios los bendiga. Que el Señor nos acompañe, porque podemos hacer la diferencia en que nuestra voz y que nuestros actos puedan decir, vale el ayuno que usted está haciendo. ¿Cuál es ese ayuno? Escuchar a Dios, pero escuchar la voz de las personas. Hay personas que necesitan conocer de Cristo. Estamos haciendo algo por esas personas y esas personas pueden estar dentro de nuestro mismo hogar, dentro de nuestra misma población o dentro de nuestro mismo lugar de trabajo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. ¿Cuál es el ayuno que usted está haciendo? ¿Cuál es el ayuno que yo estoy haciendo? Yo espero que sea el ayuno verdadero, con el cual se coloca como título Isaías capítulo 51, 58. Que Dios los bendiga, que el Señor les acompañe y que podamos seguir disfrutando de este ayuno de 10 horas y nos encontramos esta tarde a las 15 horas, Dios mediante. Amén. Amén.